Muy buenas noches. Soy el ingeniero Fernando Mita Calderón, docente del curso de Cálculo de Estructuras con SAP 2000. Hoy les voy a enseñar lo que, cómo modelar losas alivianadas en SAP 2000. ¿De acuerdo? ¿Qué criterios tomar para nosotros poder modelar de forma satisfactoria o de forma óptima este tipo de losas, que son muy comunes en las construcciones? Entonces, primero debemos entender qué es lo que otros programas pueden hacer respecto al SAP 2000, para que sepamos las limitaciones del programa. Hay muchos programas que actualmente se utilizan, como ser CPCAD, para el cálculo de estructuras, sobre todo de edificaciones. Se puede utilizar CPCAD, donde nosotros configuramos qué tipo de losa queremos en nuestro elemento. En este caso se puede configurar losas reticulares, losas nervadas, losas alivianadas en dos direcciones. Son los nombres que comúnmente tiene este tipo de losa. También se puede hacer lo mismo en el programa ETAPS, que es un derivado del SAP. ¿Sí? Es un programa derivado del SAP que es especializado en edificaciones. Entonces, en estos programas, al igual que el robot estructural, se puede simular este tipo de losas. Entonces ya no hay que tener cuidado al momento de introducir, ¿no? De introducir estos elementos shell. Entonces, ¿qué cuidados debemos tener en SAP? Porque SAP no nos permite introducir otro tipo de losa que no sea la losa llena, ¿de acuerdo? Que no sea una losa llena. Entonces, muchos toman el criterio, ¿de acuerdo? Muchos toman el criterio de calcular la altura de la losa llena que sea equivalente al peso que genera una losa alivianada. ¿Sí? Puede ser un criterio para tomar en cuenta, pero en realidad, ¿qué es lo que me va a afectar y qué es lo que me importa de las losas? Lo que me importa son las deflexiones. ¿Y cuál es el elemento principal o cuál es la propiedad que influye directamente en las deflexiones? Es la inercia de los elementos. Es decir, que a mayor inercia, mi deflexión va a ser menor, ¿de acuerdo? Y a menor inercia, mi deflexión va a ser mayor. Entonces, con esto podemos decir que la inercia es inversamente proporcional a la deflexión, ¿de acuerdo? Y es el único factor que no es común eh, si analizaríamos una viga con esta sección y con esta sección, es el único elemento que no es común entre ambos, ¿sí? La inercia. Entonces, podemos hacerlo manualmente, que es bastante sencillo. Muchos deben conocer el teorema de Steiner para analizar la inercia en secciones compuestas. Si es que no domino mucho, fíjense que se puede calcular fácilmente teniendo como resultado 83.333.3 centímetros a la cuarta. En caso de que no quiera hacer ese ejercicio, yo puedo analizar en algún programa de dibujo técnico, en este caso AutoCAD. Se puede analizar las propiedades de las secciones. Y como vemos, tengo 83.333.3 centímetros a la cuarta. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo quiero conseguir. Las inercias. ¿Sí? Calcular las inercias equivalentes. Y tengo esta fórmula de una inercia de rectángulo. Es decir, la inercia de este elemento está representado con esta fórmula. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Simplemente voy a sustituir la inercia que he calculado en esta fórmula. De aquí conozco la base,
Esto es una constante y solamente tendría que despejar h, ¿de acuerdo? De tal forma que la fórmula me quedaría la inercia por 12 sobre la base, y todo eso saco una raíz cúbica. Y esa h va a ser la altura equivalente para que tenga la misma inercia, es decir, para que tenga la misma deflexión de la losa, ¿sí? Así en una hoja de cálculo Excel tenemos las dimensiones. En este caso vamos a analizar una losa nervada de 30 centímetros de alto con una carpeta de compresión de 5 centímetros con un ancho de nervio de 10 centímetros y un ancho de intereje de nervios de 50 centímetros. En este caso las unidades están en metros, ¿sí? Ahora, ¿cómo vamos a analizar? ¿Cómo se debe analizar? Se pueden guardar este esquema y esta es la forma de analizar una losa nervada. ¿Por qué? No puedo yo analizar por metro cuadrado. En este caso sí nos va a dar que el análisis es en un metro cuadrado. ¿Por qué? Por las dimensiones que tiene nuestra losa, ¿sí? En caso de que el intereje sea mayor, entonces voy a tener, por ejemplo, si es 0,7 o es 70 centímetros, mi área de análisis no va a ser un metro cuadrado, va a ser 1.4 por 1. Sí, va a ser 1.4, ¿de acuerdo? Por 1.4 metros cuadrados. Entonces tengo que tener cuidado y es por eso que se coloca estas medidas para indicar como referencia, ¿sí? Puedo yo agarrar diferentes secciones, ¿sí? Quizá esta no están entendiendo mucho. Puedo analizar de esta forma también, pero principalmente, ¿por qué se da ese análisis? Porque yo quiero analizar una sección que si yo coloco otra sección al lado, se repita, ¿sí? Se repita y me forme la losa llena. En este caso, voy a eliminar esto para que vean. Fíjense. ¿Qué sección se repite en esta parte? Si yo analizo simplemente un cuadrado, ¿sí? Se repite acá, sí, pero si yo analizo desde aquí hasta aquí, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si yo analizo desde este punto hasta este punto, ¿qué es lo que va a ocurrir? Voy a tener a un lado doble sección, es decir, lo que es 10 centímetros al final va a ser 20, ¿sí? Entonces, yo tengo que agarrar desde el centro hasta el centro, de tal forma que coloque ese cuadrado al lado del otro y el ancho de mi nervio sea 10 centímetros, ¿sí? Bajo ese criterio se hace este análisis. Ahora, ¿qué tenemos en la hoja Excel? Fíjense. Vamos a determinar la altura equivalente, pero la altura equivalente para una inercia equivalente, ¿sí? De tal forma que yo tengo para analizar la carpeta de compresión, calculo el centro de gravedad, tengo las dimensiones de mi vigueta, que va a ser de 25 centímetros por 10 centímetros de ancho, y voy a tener las inercias de los diferentes elementos. En este caso voy a analizar esta sección, ¿sí? La inercia 1 va a ser la carpeta de compresión, la inercia 2 va a ser la vigueta del medio y la inercia 3 va a ser las inercias de los dos extremos, ¿sí? De los dos medios nervios, podríamos decir. La suma total me va a dar 0.0083 metros a la cuarta y mi altura equivalente despejando va a ser 21.5 centímetros. Hasta aquí perfecto, este es un resultado. Bajamos.
y vamos a determinar el peso equivalente, es decir, esta losa, ¿cuánto pesa? ¿Sí? ¿Cuánto pesa según su volumen? Entonces, tenemos el peso específico del hormigón, que es 2.400 kilogramos metros cúbicos, o 2.4 toneladas metros cúbicos. Tengo el peso del plastoformo, que por lo general es despreciable, ¿sí? Es despreciable y se puede o no tomar en cuenta. Para este caso lo voy a tomar en cuenta. Tenemos las áreas. Entonces, primero tengo que calcular el área de hormigón, que va a ser el área total menos el área de los casetones, ¿de acuerdo? Entonces, tengo el área total, va a ser 1 metro cuadrado, el área de los plastoformos, 0,64, y el área de la losa va a ser el área total menos el área del plastoformo. Entonces voy a tener que toda esta parte, ¿sí? Todo lo que forman las viguetas tiene un área de 0,33. Calculando esa área voy a calcular los volúmenes. Entonces, mi volumen de viguetas va a ser el área de la losa por 25 centímetros, ¿sí? Por 25 centímetros. Como pueden observar, aquí está la altura total menos la carpeta de compresión por el área de la losa. El volumen de la carpeta de compresión va a ser el área total por la altura de la carpeta de compresión, es decir, 5 centímetros por 1 metro. Y el volumen del plastoformo va a ser de 0,16. Esto hasta aquí, ¿de acuerdo? Luego calculo el peso de la losa. La carpeta de compresión va a ser el volumen de la carpeta de compresión por su peso específico del hormigón. El peso de las viguetas va a ser el volumen de las viguetas por el peso específico del hormigón. El peso del plastoformo, como ven, aparentemente es 0, ¿sí? Aparentemente 0, pero es 0,16 por 0,02, que es su peso en toneladas, ¿de acuerdo? Si añadimos más decimales, fíjense, es 0,003 toneladas, pero con dos decimales prácticamente 0. Sumamos todo y tenemos este peso, ¿sí? Pero este no es el peso final, esto es lo que pesa en total, es peso en tonelada. Yo tengo que determinar mi peso en metro cuadrado, ¿sí? Mi peso por metro cuadrado. Entonces, ¿qué hago? Simplemente agarro el peso total y lo divido entre 1 metro, o entre el área total en realidad, ¿sí? En este caso es 1 metro. Si cambia la distancia entre ejes, obviamente esto va a disminuir porque va a ser mayor a 1. En este caso es igual el peso de la losa en toneladas que el peso equivalente, pero es porque mi área es 1. Una vez que cambie el área, este valor va a cambiar totalmente, ¿sí? Entonces, con estos dos valores, estos son los resultados que yo quiero. La altura equivalente y el peso equivalente en unidades de tonelada sobre metro cuadrado. Ahora, eso, fíjense, eso voy a introducir a mi programa. Eso voy a introducir a mi programa de SAP 2000 definiendo la sección de mi losa. Fíjense, acá está con 30 centímetros. Yo quiero que sea 21.544. 21.544 centímetros. Y esto voy a copiar, ¿sí? Ahora, fíjense acá. ¿Qué hago? En material coloco 0, porque acá he creado un hormigón, ¿sí? Un hormigón de 210
kilogramo centímetro cuadrado, pero en el peso he colocado 0. Es decir, que este elemento no tiene peso de hormigón, ¿sí? El peso propio no lo va a contar. Entonces, perfecto, coloco y listo. Lo mismo voy a hacer en este ejercicio. Voy a colocar mi sección. En este caso está bien. Pero, ¿qué cuidados voy a tener? Fíjense, ¿por qué tengo dos diferentes? Porque este es prueba peso calculado, ¿sí? Prueba peso calculado. Y este es prueba, pero ¿con qué peso? Ya les dije que hay programas que nos calculan automáticamente ese tipo de valores, como ser el SAP 2000, perdón, como ser el CIPECAT. Entonces, si yo coloco la sección que quiero en CIPECAT, fíjense, tengo un peso aproximado. El peso propio de una losa casetonada va a ser de 0.348 toneladas por metro cuadrado. Entonces yo puedo utilizar este valor, esos 0.348 toneladas por metro cuadrado, como referencia del peso propio de mi losa en SAP 2000. Es válido. Como también es válido utilizar este valor de 0.339.2 toneladas metro cuadrado. Es válido. ¿Por qué? Porque esto ha nacido a partir de un cálculo. ¿Sí? A partir de un cálculo. Y como vemos, está correcto. Entonces, es válido cualquiera de los dos. Si agarramos como referencia el de CIPECAT, solamente que no sabemos cómo está calculando el CIPECAT o qué valores está tomando para calcular, porque vemos que sí varía ligeramente, pero son relativamente cercanos, ¿sí? Puede variar, pero la diferencia es que no haya demasiada variación de los resultados. Entonces, si me voy a ETAPS, lo mismo, coloco mi losa y vamos a analizar. Podemos analizar esto. Ahora, ¿qué es lo que me interesa? ¿Qué es lo que me interesa? Fíjense, a mí lo que me interesa de analizar estos tres programas es saber si las deflexiones son las mismas en todos los casos. ¿Por qué? Porque estoy tomando el criterio de la altura equivalente en función a la inercia para tener las mismas deflexiones. Eso es para lo único que estoy tomando esa altura. ¿Sí? Me voy a fijar qué altura, qué deflexión tiene este modelo. Tiene 5.42 milímetros. ¿Qué valores tiene en CIPECAT? Fíjense, condiciones de servicio. Vamos a utilizar las condiciones de servicio y tengo 5.86 milímetros. En SAP, ¿cuánto tengo en SAP? Tengo, acá vamos a ver, la deflexión en Z. .56 milímetros. Calculando con mi peso, ¿sí? Con el que yo hice mediante mi hoja Excel. Vamos a analizar cuánto tiene utilizando el peso del CIPECAT. Vamos a ver si se aproxima al de CIPECAT. Entonces hago correr. Y voy a analizar, ¿de acuerdo? En Z, mi condición de servicio.
y analizo el centro. Este tiene 5.66 milímetros. ¿De acuerdo? Entonces vemos que hay una ligera variación. Y es lógico, entre los dos resultados del SAP, es lógico que el peso equivalente del CPCAT tenga una mayor deflexión, porque es ligeramente mayor al peso que hemos calculado. Pero el peso que hemos calculado, si se fijan, es más cercano al resultado del ETAPS. Entonces, haciendo un resumen, fíjense, haciendo un resumen, tengo acá los siguientes valores. Donde en mis reacciones verticales, fíjense, los totales. Vamos a ver solamente en carga muerta y en carga viva. En carga muerta, fíjense que en el CPCAT hay una ligera variación. En el ETAPS, con nuestro peso calculado, igual hay una ligera variación, pero es menor que a la del CPCAT. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el CPCAT me calcula de esta manera. Porque nosotros, cuando hacemos el análisis, no descontamos los elementos que están cortados, ¿sí? O los pedazos de viguetas que están cortados en la losa. Nosotros lo tomamos en cuenta como si estuvieran, pero en realidad tendríamos que quitar ese volumen, ¿sí? Tendríamos que quitar ese volumen y analizar a partir o desde donde termina la viga, ¿sí? Desde el borde donde termina la viga o donde inicia la losa. Ese tendría que ser nuestro peso de análisis. Y como ven, el CPCAT es menor debido a ese motivo. En el SAP no lo analiza así, en el ETAPS no lo analiza así, y en el que hemos calculado nosotros en el SAP no lo hemos analizado así. ¿Cuál es la diferencia? Que yo puedo llegar a lo del CPCAT, ¿sí? Yo puedo llegar a lo del CPCAT, pero es como yo analizo el ejercicio. En este caso era un pórtico de 6x6 con una altura de 3 metros, columnas de 30x30 y vigas 20x35, una losa nervada de una altura de 30 centímetros, ¿sí? Entonces ya vemos la primera variación, pero fíjense, ¿qué es lo que varía acá? Tanto en el SAP, en el ETAPS y en el SAP calculado con nuestro peso propio, la carga viva, en este caso estoy utilizando una carga viva de 0,25 toneladas por metro cuadrado. Las reacciones, ¿sí? Las reacciones en cada columna es de 2,25 toneladas. Ahora, si yo multiplico mi carga 0,25 metros cuadrados por 36, que sería mi área total, 6 por 6, 36, me da 9. Y si yo veo mi resultado final, 9, 9. Pero veo una ligera variación en el CPCAT. ¿Por qué? Porque la carga que está colocando el CPCAT, la carga viva que está colocando, ¿sí? Si observamos acá, no me va a colocar desde desde los ejes, ¿de acuerdo? 6 por 6 es de aquí. Del centro de esta columna hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Entonces me está añadiendo, ¿sí? Me está añadiendo mi área de análisis, la mitad de la viga, y me está colocando sobre toda el área esa carga. ¿Es válido? Sí. ¿Es más exacto? Sí. Pero yo estoy analizando simplemente el peso de la losa, ¿de acuerdo? Estoy analizando el peso de la losa y la carga viva sobre la losa. Sobre la losa. Es por eso que en este caso el CPCAT me mayora un poquito por las áreas de aporte. ¿De acuerdo? Luego de eso, ¿qué tenemos? Ya cuando hacemos el análisis
de las combinaciones de carga, ya sea en servicio o por resistencia para el diseño de los elementos, vemos que al utilizar el peso del CIPECAT del 0.348 toneladas metro cuadrado, respecto al cálculo del CIPECAT es de 37.33 y en el SAP es de 37.4. Vemos que es prácticamente lo mismo. En ETAPS, respecto al peso calculado en SAP, vemos que es muy similar, nos varía 0.20. Y también he calculado, también hice un modelo, como pueden observar acá. Hice un tercer modelo para ver el comportamiento, pero modelando mis viguetas. ¿De acuerdo? Modelando mis viguetas. Es decir, fíjense, es decir que yo he modelado cada una de mis viguetas. ¿De acuerdo? Entonces, vemos, pero en este caso, yo he modelado cada una de mis viguetas y he colocado una losa de compresión de 5 centímetros. Es decir, he simulado todo el elemento como si fuera independiente, ¿sí? Vemos que el peso calculado por SAP es de 38.96, ligeramente mayor al resto, pero también es válido para el análisis, ¿sí? Porque me va a calcular los pesos, me va a calcular los pesos de los elementos directamente. Perfecto. Hasta aquí, ¿por qué hice el cálculo de reacciones? Para ver que lleguen las mismas cargas y para saber que se está aplicando las mismas cargas a todo el elemento. ¿De acuerdo? Ahora, lo importante, ¿qué es? Es el cálculo de deflexiones al centro de la losa. Es decir, lo que estábamos viendo hace rato, fíjense que en este duplica, es de menos 9. Perdón. Sí, estábamos bien. Con cargas de servicio, fíjense. Cargas de servicio. Y tiene una deflexión de menos 9. Casi el doble, ¿no? Pero si analizamos los otros elementos, si analizamos este es de menos 5.55, este es menos 6.66. Si analizamos el CIPECAT, ya vimos que era 5.86. Analicemos todos en grupo. En realidad siempre para calcular las deflexiones se tiene que hacer con la combinación de servicio, carga viva más carga muerta en este caso. El CIPECAT nos da una carga de una deflexión de menos 5.86 milímetros. El SAP, utilizando los pesos del CIPE, me da menos 5.66. El ETAPS me da menos 5.41, 5.42 podríamos decir. ¿Dónde estamos? Aquí. Calculando con nuestro peso propio, con el peso calculado en Excel, menos 5.56. Y fíjense acá, con las viguetas me da menos 9.73. Entonces, si bien nos calcula el peso propio de manera correcta, ¿sí? Si bien nos calcula el peso propio de manera correcta, vemos que hay mucha variación en el cálculo de las deflexiones al momento de analizar toda la losa. Entonces quizá no sea tan conveniente analizarlo por viguetas, ¿sí? Es por eso que esto voy a descartarlo, lo voy a pintar en negro. Esto va a ser rojo, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué
¿Qué ocurre? ¿Qué son estos valores de acá abajo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo hago lo siguiente? Tengo una losa de 30 centímetros y yo coloco una losa una losa llena de 30 centímetros sin peso y añado el peso aparte. Es decir, hacer lo que hicimos en nuestro modelo, ¿sí? Simplemente cambiando nuestra sección. Aquí voy a colocar los 30 centímetros. Fíjense, material peso 0. No estoy colocando el peso del material, pero sí estoy manteniendo la altura de la losa. Vamos a ver qué ocurre. Me voy a mis deflexiones. Y veo que has reducido bastante. Ahora, lo que era de 5.55 o 5.56 milímetros, ahora es de menos 2.93. ¿De acuerdo? Y es lo que les dije. Lo que les dije al inicio. A mayor inercia, ¿de acuerdo? A mayor inercia, menor la deflexión. Y la inercia de este elemento, que va a ser base, 1 metro por 0.3 al cubo sobre 12, es mucho mayor que la de esta sección. Entonces, si yo veo lo mismo, si cambio en el otro elemento o en el otro modelo, fíjense, menos 2.98 y cambiando la sección con nuestro peso calculado, menos 2.93. Entonces ya vemos que es bastante la diferencia. La diferencia es de menos 2.68 centímetros y menos 2.63 centímetros. Lo que correspondería al 53% de diferencia, redondeando, 53% de diferencia de deflexión. Entonces, se podría aceptar un margen de 5% de variación, de máximo 5, exagerando. Pero un 50% estamos diciendo que es el doble. Entonces, es por esta razón y por este motivo que nosotros debemos aplicar este tipo de criterio, ¿de acuerdo? Este criterio de calcular la altura equivalente en función a las inercias y no así en función al volumen de hormigón o no en función al peso que genera esto. Siempre debemos hallar la altura equivalente en base a las inercias. ¿De acuerdo? Espero que haya estado clara la explicación. Y a partir de ahora, modelen sus elementos shells en SAP 2000 con una altura equivalente en función a la inercia. Sin más que añadir, muchas gracias por su atención y nos vemos hasta luego.